¿Cómo están? Dios les bendiga, pueden sentarse. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Amores a Dios por este lugar donde nos podemos reunir, ya que es un punto de reunión, mientras que el templo es tu cuerpo, tu vida, mi vida. Dicen amén. Somos el templo de Dios y es una bendición. Nos da mucho gusto tenerlos cada uno. Y bueno, también bienvenida al hijo de mi hermana Beatriz, este jovencito. Dios te bendiga, Jehová, levanta la mano. Es un gusto que nos acompañen los hijos, dicen amén. Es una bendición, qué más alegría que, como dice el apóstol Juan, saber que mis hijos andan en la verdad. Es maravilloso. Y nosotros como padres sabemos eso. Muy bien, vamos a ir adelante en esta tarde. Y precisamente como bien anunciaba nuestra hermana Laura, en la iglesia aquí localmente celebramos y dedicamos el mes de septiembre para pensar en misiones, amén. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero antes de esto, ¿cuántos le dan gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Es importante nunca olvidar, dicen amén. Y precisamente la Escritura nos dice, hacer esto en memoria de mí. Hoy participamos de la comunión, la Santa Cena, y pedimos que el Señor nos permita celebrar esto mientras nos dé esta vida, dicen amén. Ya que esto no es una costumbre ni tradición, sino es en memoria precisamente del sacrificio de Cristo a favor de la humanidad. Cada persona en el mundo es dichosa las que aceptan y evalúan este sacrificio y reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Dicen amén? Y cuando nosotros aceptamos esto y obedecemos su palabra, empezamos realmente a vivir. Antes de experimentar las verdades de Dios en nuestra vida, existimos. Pero cuando recibimos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, entonces nos damos cuenta que en realidad empezamos a vivir. Porque su palabra lo dice, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Dicen amén? Quiero leer el capítulo 26 de Mateo, en el verso 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, participe del pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y un día lo celebraremos allá mismo en su presencia. Participe ahora, hermanos. Te invito a hacer una oración allí personal. Dale gracias al Señor por el sacrificio. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque en tu palabra y en tus verdades nos muestras que nuestra vida comienza cuando aceptamos, Señor, tu salvación, el regalo del Padre. Gracias. Gracias por permitirnos disfrutar esta vida abundante. Gracias por hacer esto en memoria siempre de ti, que es el único que merece toda honra y gloria por haber tomado nuestro lugar. Tu palabra dice que nosotros éramos herederos de muerte, pero tú tomaste nuestro lugar. La dádiva de Dios en tu persona vino para hacer vida eterna para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestras vidas, nuestros corazones, con tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar un momento
en un regalo muy grande que tenemos de parte de Dios, precisamente. Pero pensando en nosotros como iglesia local, saludamos a nuestros hermanos en la distancia y por supuesto deseamos que cada pastor en cada lugar no deje fuera el tema de misiones. De hecho, quiero decirle que es un tema muy olvidado. El tema de misiones tiene que ver con evangelismo, compartir el evangelio. Cuando cada creyente toma el lugar en serio de esta tarea, no es trabajo de los misioneros solo evangelizar el mundo. Es tarea de todos. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Alguien preguntó, ¿entonces todos tenemos que ser misioneros? Le contesté, sí. ¿Tengo que irme a otro país? No. Es que Dios llama a diferentes tareas, ¿dicen amén? Algunos podemos ir y visitar otros países, pero tú puedes hablar con tu vecino, tu amigo, tu hija, tu hijo, tu pariente. Y cuando cada uno tomamos nuestra tarea, algunos en el extranjero, otros en la ciudad, otros en el rancho, y hacemos nuestra tarea, estamos misionando, estamos cumpliendo la orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Dicen amén? Así que, como iglesia local, enfatizamos siempre, durante el año hablamos de misiones, pero el día de septiembre, la iglesia local lo ocupa para refrescar más nuestra mente, nuestro corazón y también para de alguna manera ser parte de esta tarea, ya que cuando participamos, sembramos y Dios que es tan bueno nos envía cosecha tan grande. La cosecha es cuando tú puedes ver que el tiempo que hablaste con alguien que recibió la palabra, que te escuchó y ves que Dios está cambiando su vida, qué mejor cosecha que ver una vida transformada. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que hace falta en muchos de nosotros, los creyentes, que realicemos, que hoy sabemos gozarnos, alegrarnos, a cantar juntos, venir a adorar juntos, pero que entendamos que no solo es para nosotros, es para todos. ¿Dicen amén? Hay una verdad en tu vida y en mi vida de parte de Dios que necesitamos compartirla con los demás, en palabra, en conducta, en nuestros tratos. La palabra de Dios es tan gloriosa que nos permite evangelizar en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, a un patrón de la vida secular que tiene empleados y que ha recibido a Cristo, una de las cosas que le enseña al patrón les dice, hey, no tardes en dar el salario a los que trabajaron tu tierra. Entonces muchos patrones cuando vienen y oyen la palabra del Señor, oye, aquí está también mi trabajo, sí, aquí está también. Así que no guardes ni calientes el dinero que es de tus trabajadores. ¿Dicen amén? Y no nomás los de construcción, estoy hablando de cualquier tipo de negocio que Dios nos permite cuando conocemos al Señor. Hay que pagarle a quien le tenemos que pagar. ¿Cuánto lo creen? Y todo esto es parte de la enseñanza del evangelio, dicen amén. No debáis a nadie nada, dice, sino el amaros los unos a los otros. Honra a quien honra merece. El evangelio, hermanos, lo tenemos que repetir, no es fanatismo. El evangelio no es una simple reunión de personas, como muchos piensan, de perder el tiempo, no. El evangelio es compartir la enseñanza de Jesús, lo cual nos permite experimentar un estilo de vida basado en su palabra. Eso es lo que es el evangelio, es buenas nuevas. El evangelio llega y marca un antes y un después. ¿A cuántos el Señor ha cambiado su vida? Levántense manos si el Señor ha cambiado su vida. Seguro que sí. Ese es el antes y el después. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y esto es lo que es el evangelio. Por eso es importante entonces siempre motivar el trabajo misionero. Y yo quiero ser honesto con ustedes y con mis hermanos en la distancia, ¿verdad? Cada domingo nos podemos conectar a través de estos medios del Facebook. Gracias a Dios que el evangelio está llegando a más lugares, amén. Pero es importante
Y les recuerdo a muchos de nuestros amigos pastores que nuestra tarea también, además de cuidar la grey del Señor local, alimentarlo con la palabra, ¿verdad? El pan espiritual y consolar con la palabra y ayudarte a desarrollarte y a crecer y avanzar. También los pastores, nuestro deber es recordarte que tenemos que hacer trabajo de evangelismo. ¿Dicen amén? Quiero darle esta escritura para que la guarde en casa. Es 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 5. Es un encargo cortito, pero el apóstol Pablo le está hablando al siervo Timoteo, a un futuro pastor que ya estaba avanzando, que debía tener muchos cuidados en el ministerio, su conducta. Ocúpate en la lectura, ocúpate de ti mismo. Y le hace muchos encargos. Sé persistente en esto. Pero en medio de todos los encargos le dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Quién sabe qué es la palabra sobrio? Despierto, amén. Listo, atento. Tú sé sobrio en todo. Y luego dice, soporta las aflicciones. Muchos piensan que al venir al cristianismo es un lecho de rosas. Mira, seamos honestos, en el mundo donde vivíamos antes, no me digas que no había aflicciones, y había muchas. Hoy en el Evangelio sigue habiendo aflicciones, pero en el mundo las apagábamos con la bebida. Mire, si es el fútbol y eres fanático de tu grupo, si perdió, a celebrar porque ganó. Y si perdió, de tristeza porque perdió. Esa aflicción porque perdió su equipo, pues de alguna manera la celebran. Mira, aquí la Escritura nos dice, soporta las aflicciones. ¿Hay aflicciones en el cristianismo? Sí, amén. Claro que sí. El Señor no nos engañó. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí. Esa es la diferencia. Confiar en mí, dijo el Señor, no confiar en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que confía en esto, eso no es confianza. Esa es una puerta falsa de escapar de la realidad. Adormecer. Entonces, soportar las aflicciones del Evangelio, sí las hay. Pero soporta. Pero hay que estar despiertos para soportar todo esto. ¿Dicen amén? Después de este encargo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y aquí viene la orden, haz la obra de evangelismo. Ay, aquí viene la palabrita importante, cumple tu ministerio. Si usted pensaba que el pastor está cumpliendo un ministerio aquí y el misionero está cumpliendo un ministerio, agárrate, yo te digo como oveja del Señor, miembro de tu iglesia, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es? Sirve en tu localidad, sirve al Señor, sirve en tu iglesia, sirve en tu congregación, envuélvete. Dios bendiga a todos los que están viajando ya de este fin de semana porque es día festivo, ¿verdad? Quieren agarrar el descanso sábado, domingo y lunes. Está muy bien, se vale, pero hay cada ingrato que cada fin de semana agarra el descanso. Un solo amén ahí. Tenemos que resistir la tentación y cumplir nuestra tarea. Tenemos que sacrificar a veces algunas cosas cuando Dios nos presenta una tarea, sobre todo que tiene que ver con su obra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es maravilloso. En el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos mucho que hacer. Claro que se vale dispersarnos, tomar descansos, vacaciones. Claro que sí, la Escritura lo autoriza, sí. Pero tenemos que estar conscientes de que tenemos una responsabilidad grande y es de cumplir una tarea. ¿Dicen amén? Y es de compartir el amor del Señor. Es importante que
cada oportunidad que Dios nos dé hablar con alguien, el Señor nos permita tener esa confianza. De gracias a Dios, ayer la familia López hizo una acción de gracias en su hogar al Señor precisamente por bondad, misericordia. Y ahí estuvimos varios de los hermanos. Pero también ahí había invitados, personas invitadas que conocen poco y unos conocen mucho menos, pero aún en esas reuniones es glorioso porque tenemos la oportunidad de compartir unos con otros. ¿Dicen amén? Y esto es parte de la tarea, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y créanlo, esta es parte precisamente del evangelismo, pasar el mensaje de las buenas nuevas. Esto es tan grande y tan valioso para Dios que tenemos que irnos a la palabra y ver la grandeza de lo que esto es. En el capítulo 4 del libro de Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 4, solo en el verso 7, hay esta verdad que queremos depositar en su corazón con relación a todo lo que ya mencionamos y todo el resto de nuestra vida cristiana encierra. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me encanta que la primera palabra nos lleva a una realidad tremenda, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y cuando habla de tenemos, se refiere a cada hombre y mujer que ha aceptado a Cristo. Y que precisamente el Evangelio ha venido con su Espíritu Santo a hacer que la palabra toque nuestra vida, nuestro corazón. Y nos ve así como lo que somos, vasos de barro. ¿Cuántos sabían que somos de pura tierra? El Señor no anduvo en aquellos años buscando la mejor compañía o los mejores materiales de construcción para formar al hombre. En primer lugar ni lo sabía, dicen amén. Pero Él tomó polvo de la tierra y formó al hombre, a la mujer. Y de ahí venimos. Conocemos la historia, conocemos la desobediencia de Adán y Eva, y conocemos que se perdió la comunicación entre Dios y Adán y Eva. Y en otras ocasiones hemos tocado el tema que es maravilloso ver cómo Dios y su misericordia busca lo que se ha perdido. Y precisamente la reconciliación, la nueva relación entre Adán y Eva, la busca el Señor por amor de su nombre, a través de generaciones. Y por eso la Biblia nos muestra un segundo Adán, Cristo, dicen amén. Por el primer Adán y su desobediencia vino el pecado. Pero vino la reconciliación por el segundo Adán, es Cristo. Y esa búsqueda de parte de Dios es maravillosa. Quiero de alguna manera recordarte que cuando lees el capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta de esta verdad. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este es el inicio. Polvo de la tierra. Imagínate Dios amasando esa tierrita y echándole ahí, no sé, agüita, saliva. El asunto es que formó ahí ese muñequito. Suena como fantasioso, ¿verdad? Y luego lo acerca, porque esto es lo que hace la nariz, ¿verdad? Un soplo. Nosotros sabemos regularmente sonarnos las narices hacia adentro. Pero lo que Dios hizo fue prácticamente exhalar un soplo. Y como resultado,
Esa es la esencia del poder de Dios, soplo de vida, aliento de vida, y de ser un pedazo, un puño de tierra formado con ese soplo, se convierte en un ser humano. Ese aliento, el mismo Espíritu de Dios da vida, dicen amén. Y esto es lo que se perdió con la desobediencia de Adán. Y pasado el tiempo, viene la búsqueda. El capítulo primero de Segunda de Timoteo, capítulo primero de Segunda de Timoteo, en el verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra se la está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y la razón que le está dando estas palabras es que Timoteo fue criado por su abuela Loida y por su madre Eunice. Con relación a su papá, era un hombre griego, por lo tanto no era creyente. Pero la fe de mamá y de la abuela, con estas nuevas del Evangelio, criaron a ese joven. Y en este tiempo que le están dando estas palabras el apóstol Pablo a Timoteo, es que andaba desanimado, andaba triste y hasta con cierto temor y cobardía por situaciones de su tiempo. Y Pablo le recuerda: mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo quiero que entendamos que cuando menciono el soplo de Dios de su nariz hacia aquel pedazo de tierra donde formó a Adán, desde allí está lo que tenemos que entender. Ese espíritu mismo de Dios es el que da vida al ser humano. Ahora, a través de las generaciones después, ese soplo del Señor sigue vigente, dándolo todavía hoy. Un hombre, una mujer hoy no es un puño de tierra, ahora es una persona normal, tranquila, y cada quien vivimos como deseamos y Dios respeta. Pero cuando aceptamos ese soplo de vida hoy, nos da vida, y una vida abundante, una vida en Cristo Jesús, una vida espiritual. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, esto se cumple maravillosamente. Ese es el tesoro que tenemos hoy, siendo vasos de barro, figuras de barro en el principio, y hoy vasos de barro. Yo quiero que entendamos, lo importante no es la vasija, el barro, sino el contenido. ¿Cuántos lo creen? Y sabes, gózate, hoy somos templo de Dios. El contenido que Dios ha puesto en tu vida y en la mía es lo que tenemos que cuidar, para que se nos recuerde como a Timoteo, que andaba un poco desanimado, triste, y por qué no medio asustado por tanto malvado ministro de su tiempo, porque había engañadores, y todo esto repercutía. Y Dios usa a Pablo para decirle: oye, espérate, lo que tienes está en vaso de barro. Tú y yo somos vasos de barro, pero así como somos de barro, Dios no nos ha puesto dentro de este barro espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y lo invita: aviva el don que Dios te ha dado, aviva la fe. Mira a tu abuela, una fe viva. Mira a tu mamá, una fe viva. Y tú también, nomás que anímate, andas desanimado. Dios usa a Pablo para reanimar a este ministro nuevo, y vaya que recibe bendición. Hoy tú y yo, es importante que entendamos, no tienes que ser pastor, ministro, cantante, simplemente un creyente en Cristo, y créelo, Dios ha dado soplo de vida en tu vasija. Somos vasos de barro, pero el contenido es Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos da vida. Cuando nosotros entendemos que Él es en nosotros
lo que nos hace valer, entonces créemelo, Dios va a usar nuestras vidas, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. En la medida que tú y yo nos dejemos usar, Dios se va a manifestar. El capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 8, el Señor le está hablando a sus discípulos precisamente de este dominio propio, de este espíritu, de esta fuerza, de este poder. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y menciona una serie, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra, que quiere decir que seremos testigos, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es saber que Él vive en mí. Cuando Él vive en mí, soy dirigido por el Espíritu, no por los deseos de mi mente, no por los deseos de mi carne, sino que soy guiado por el Espíritu de Dios. Y vuelvo a repetir, esto no es fanatismo, no es religiosidad, es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque una de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando hemos aceptado a Cristo y sentimos ese redarguir del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que siempre que queremos hacer algo indebido o que no es justo, somos redarguidos. ¿Cuántos hemos sido redarguidos? Y qué bueno que a veces lo decimos. Ay, Señor, gracias. ¿Qué iba yo a hacer? Decir no. ¿Qué iba yo a hacer? Oiga, y eso es así. Hay un redarguir del mismo espíritu. Y hay palabras fuertes en la Escritura, voy a leer alguna, donde nos aclara quiénes son guiados por el Espíritu. Y terminantemente dice, los hijos de Dios. Alguien me dijo un poco molesto, óigame, pero todos somos hijos de Dios. Le dije, bueno, lo que te voy a contestar yo no te lo contesto, te lo contesta la palabra. Somos creación de Dios todos. Pero para ser hijos de Dios, solo aceptando y reconociendo a Jesucristo. ¿Dicen amén? Somos hechos hijos de Dios en el nombre de Jesucristo. Cristiano, creyente, es porque estás imitando. ¿Dicen amén? Pan, panadero. Cristo, cristianos. Tenemos que movernos en la armonía con lo que profesamos y esto nos permite precisamente experimentar la bendición del Señor. Así que cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, se trata de esto, ser testigos de Cristo, de su amor, de su evangelio, donde quiera que vayamos, no avergonzarnos, amén. Compartir. Y eso es maravilloso, porque al hacerlo somos bendecidos, pero otros también son alcanzados y esto es glorioso. Ese dominio propio que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo es el que nos permite, precisamente como a Timoteo, que sí enfrentamos adversidades, pero su Espíritu en nosotros nos hace ver aquello por fe ganadores, dicen amén. Que pasamos cualquier situación, el Espíritu Santo dentro de nosotros no solamente nos hace hablar, pero nos hace actuar. Somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Romanos capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que siempre hay que aclarar, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Se rompió con Adán y Eva. Y el único que nos puede relacionar otra vez, reconciliar con Dios es Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5,
en el verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley antigua que era puesta con una carga tremenda, la ley de Moisés. Quiero recordarle que nadie, absolutamente nadie del tiempo pasado, antes de Cristo, estoy hablando desde la caída del hombre en Génesis hasta el libro de Malaquías, nadie pudo cumplir la ley de Dios. Absolutamente nadie. Y por eso Cristo vino a cumplirla por ti y por mí. Pagó en la cruz. ¿Dice el amén? Por eso hoy no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Es decir, Él hizo la tarea por nosotros de algo que no merecíamos. Dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, qué bueno que no estamos bajo la ley, porque si fuera así, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Es por su gracia que estamos aquí. Entonces estamos bajo la ley del Espíritu. Este mismo Espíritu que ahora nos dirige, nos guía y nos muestra lo que es justo. Así que, ¿cuántos dan gracias a Dios por todo esto, hermanos? El capítulo 1 del libro Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 22. Mire qué tremendo proceso de Dios a favor de la humanidad, de los que le han aceptado, de los que oyen su palabra, de los que meditan en su palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando Dios ve la sinceridad de un hombre y una mujer que acepta y confiesa, Señor, reconozco, soy pecador, pecadora, te entrego mi vida, quiero obedecer, quiero ser guiada por tu Espíritu, entonces Pedro nos da esta preciosa horizonte, este panorama. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Señor purifica nuestras almas. ¿Cómo purifica nuestras almas? Bueno, es que nuestras almas es lo que, con lo que pensamos, es con lo que decidimos, son las emociones, es la voluntad nuestra del ser humano. Es con la que hemos hecho tantas decisiones en la vida y tenemos que ser honestos que nos equivocamos muchas veces. Pero cuando el Señor ha venido con su palabra y su Espíritu a purificar nuestras almas, lo ha hecho para la obediencia ¿de qué? De su misma palabra. ¿Dicen amén? La obediencia a la verdad. Y todo esto sucede, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Tiene valor, eche un vistazo, mírense los unos a los otros, y a cada congregación que tú vayas vas a ver, hay un grupo siempre de gente oyendo la palabra, amándose, respetándose, hay un respeto mutuo, es una bendición donde hablamos de cosas que nos edificamos unos a otros, y esto es lo que ha hecho la palabra del Señor, ha purificado nuestras almas. Y precisamente asistir a la iglesia, a la congregación, donde somos alimentados con la palabra, donde somos dirigidos por el Espíritu de Dios, pero Dios provee este ambiente, este cuerpo de Cristo que es la iglesia, donde unos y otros podemos amarnos fraternalmente y sin hipocresía, sin fingimiento. ¿Dicen amén? Porque no hay
No hay por qué pensar que puedo ganar alguna cosa material por fingirte amor, aprecio. No, aquí no existe eso. Aquí es un amor del amor de Dios. Es un amor ágape, dicen amén. Es una fraternidad y nos habla amándonos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es con sinceridad. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que cada uno compartimos. Ayer en la casa de los hermanos López, es lo que sucede. Cuando Dios ha cambiado nuestras vidas, Él provee un ambiente diferente, sano. No necesitamos bebidas, no necesitamos escándalo para tener paz. Alguien dijo ayer ahí en la reunión, se siente bonito, es un ambiente glorioso aquí. Claro, es un ambiente sano, dicen amén. Estamos compartiendo el amor de Dios. Y esto es lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero ¿quién produce todo esto? El Espíritu, el soplo, dice amén, de vida que Dios nos ha dado. ¿Cuántos se gozan por ello? El capítulo 12 de Romanos, en el verso 5 dice: así que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El amor, otra vez, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verso 10, amaos los unos a los otros. El amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, ¿qué requiere, qué demanda cada agrupación que forma el cuerpo de Cristo, donde se reúnen los hermanos? Bueno, requiere precisamente diligencia, no perezosos. Pareciera que no tiene conexión esto, pero diligencia significa bien entendidos, diligentes, estar dispuestos a colaborar unos con otros. En la reunión, como la reunión de ayer, como aquí mismo, que después del culto nos reunimos, nuestras pláticas, a veces una sola plática ha venido a levantar el ánimo de alguien, ¿sí o no, hermanos? Ha respondido la pregunta que alguien tiene. ¿Cómo sucede? Es que el hermano se la sabe de todas. No, es que el hermano se conoce la Biblia al revés al derecho. No, es el Espíritu de Dios viendo que hay un entrañable amor, hay un ambiente de paz, de bendición, de respeto. Y el compartir nos permite edificarnos y casi sin darnos cuenta, el Espíritu Santo usa tu palabra, la palabra de alguien más, y somos edificados. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero ¿por qué dice diligencia y no perezoso? Es que algunos tenemos la palabra para darla, pero por pereza, no, pues no. Mejor guardo silencio. Hay mucha gente que guarda silencio. Hermano, hay mucho dentro de ti y de mí que Dios ha depositado con ese soplo de vida. ¿Dicen amén? Hay mucha información del cielo en nuestras vidas. Y a veces con prejuicios decimos, es que si empiezo a decir algo, me van a preguntar citas bíblicas y no las tengo. Bueno, aunque no nos guste, eso se llama pereza. Porque necesitamos estar al día. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Estar atentos, diligentes, para poder compartir con alguien más. ¿Cuántos se gozan en esta tarde, hermanos? Quiero invitarlo para ponernos de pie en esta tarde. Y retomo la escritura, mientras que pasa nuestro hermano Edgar. Hermana Esmeralda también, por favor, ayudarnos. Y vamos a hacer un altar en esta tarde. Yo le invito, volviendo al tema o al inicio
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, hermano, el éxito de una vida cristiana no depende qué tan listos seamos tú y yo, no depende el renombre o el lugar, la zona donde vivimos, el carro que traemos, no. El éxito en la vida consiste en lo que le creamos a Dios y que estemos dispuestos a ser usados por Él. Aunque seamos vasos de barro, créemelo, para Dios somos útiles, muy útiles. Y solo te doy este dato, y que el Espíritu precisamente de Dios toque nuestras vidas. Y si algo te dice, te invito a que empecemos a venir al altar juntos para darle gracias, porque somos vasijas de barro, pero tenemos un contenido grande. Mire lo que dice esta información leyendo la época bíblica. Dice que los ricos, la gente de posición, en sus eventos, en fiestas, sacaban a relucir sus vasos mejores de oro. Siempre ese afán de impresionar a los demás. Los de clase media no se quedaban atrás, tenían sus vasijas de plata. Y los pobres, pues se conformaban con lo que tenían, sacaban sus jarritos de barro como los de Tonalá, frágiles. Y me gusta este dato, porque esto nos revela que desde la antigüedad, gente quería impresionar con sus vasos de oro, sus vasos de plata, mientras que los pobres, los humildes, los sencillos, si no tenían más, pues ¿qué van a lucir? Pues aquí está tu cafecito, tómatelo en este jarrito, gloria a Dios. Yo quiero decirte que el Señor, así como hizo de barro al principio a Adán, Él ama lo sencillo, pero lo toma en sus manos y lo hace valioso, porque el contenido, su espíritu está dentro de esas vasijas de barro. Yo te pregunto, ¿somos vasijas de oro? ¿Pretendemos ser vasijas de oro, de plata? ¿O preferimos seguir siendo barrito? ¿Qué dicen? Yo te invito a que vengamos a este altar y juntos le demos gracias a Dios. Hoy este día especial porque como iglesia local, lo dije, estamos celebrando el mes de septiembre, misiones. Hermano, y en estos vasitos de barro que estamos aquí, está lleno de bendición, valiosa, grande. En la mano de Dios vale mucho. Mire la última escritura, así de pie, 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo puso para deshacer lo que es. Tú y yo tenemos la experiencia que por ser cristianos el mundo nos desprecia. Muchos todavía. Nos ven. Este es creyente, este va a la iglesia. Bueno, ese es el mundo. Pero Dios escoge lo sencillo. Él ama lo humilde. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Vasos de barro. Dios bendiga a los que están en este altar. Acérquense si podemos orar juntos. Y denle gracias porque hay una riqueza en usted y en mí. De verdad, créanmelo. Dios no ve nuestra vestimenta, Dios no ve nuestra apariencia, Él ve nuestro corazón. Y eso es lo maravilloso. Que el Espíritu mismo de Dios, donde quiera que nos paremos, nos dé esa confianza de seguir abriendo nuestros labios para soltar un mensaje de amor, de esperanza. Porque Él sigue siendo real y sigue haciendo milagros. ¿Dicen amén? Y póngase en una oración, dígale, Señor, gracias, porque me escogiste a mí y en tus manos valgo mucho, Señor.
Padre, te damos gracias. Gracias por los corazones sinceros, la vida sincera, Señor. Aún los que no pueden pasar al altar por situaciones físicas, Señor, pero tú conoces los corazones. Muchos de nuestros hermanos no están hoy por también fallas físicas, Señor. Continuamente esto nos toca la puerta, pero en medio de nuestra debilidad, tú nos escogiste. Y así como estamos, tu Espíritu Santo, que nos dio ese soplo del cielo y que nos mantiene vivos hoy, también nos permite impartir vida para otros, Señor. No permitas que nada, como dijo el apóstol Pablo, nos separe del amor de Cristo. Hambre, desnudez, cuchillo, temor, nada, ni lo alto ni lo bajo, ni potestades ni malignos, nada. Nada nos detendrá del amor de Cristo. Señor, y aquí estamos precisamente porque esto lo ha hecho tu Espíritu Santo con ese soplo de vida. Gracias porque en nuestras vasijas de barro tu presencia mora, vive. Y a través de eso es que estamos aquí como hombres y mujeres, Señor, bendecidos con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el que ha hecho posible todo esto. Permítenos, no solamente este mes de septiembre, seguir con nuestra tarea y recordatorio de nuestro trabajo, pero el resto de nuestra vida, ese soplo de aliento que tenemos, podemos darlo a otro. Porque, Señor, vida engendra vida. Cuando no hay vida, no puedes engendrar a nadie. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida. Permítenos entonces, Señor, engendrar vida a través de tu Espíritu Santo. Hablamos tu palabra, cumplimos nuestra tarea, pero tu Espíritu Santo convence a las personas. Y eso es lo glorioso. Te damos gracias. Nunca, Señor, permitas que contristemos tu Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Permítenos estar alertas. Señor, que estemos pendientes en Cristo Jesús.